¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A nuestros queridos radioescuchas le damos la más cordial de las bienvenidas en estos lunes y miércoles de entrevista. Y bueno, hoy estamos de manteles largos con una persona muy querida del área de seguridad, un muy buen amigo, un gran profesional de la seguridad y, si me lo permiten, de las personas que empezaron en este México a dar el empuje en las asociaciones y frente al propio gobierno. Hoy está con nosotros nuestro queridísimo amigo Thomas Gottlieb Kohler. Mi querido Thomas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, bienvenido. Gracias por tenerme aquí en tu casa. Es un placer, de verdad, un gran placer, porque solo lo conocemos. Dicen que si no conoces a Thomas Gottlieb, no conoces la seguridad. Y de verdad que hay, yo creo que mucho que contar. Por protocolo tengo que leer su currículum, si ustedes me lo permiten. Y bueno, él inicialmente es ingeniero en electricista por parte del TEC de Monterrey. Es la carrera que tiene, que ahora nos va a platicar cómo es que llega al área de seguridad siendo con esta ingeniería. Tomó también la dirección de empresas por parte de INPADE, es certificado CPP por parte de ASIS International. Es técnico zootecnista canino, que todos lo conocemos por Vonglosar, que fue de las empresas más grandes en nuestro país o de las pioneras en el sector de seguridad. Es CPO y FPO. También tiene por parte de Robert Oldman la parte de especialidad en protección ejecutiva, que hemos en algún momento trabajado juntos, mi querido Thomas. Así es. También tiene por parte de Protección Federal el DAS y también Dirección de Alta Seguridad. Por parte de Conocer, es certificado en evaluaciones de riesgo. Adicionalmente, se cuenta con diversos cursos tomados a nivel nacional, internacional, como seguridad portuaria, investigaciones, manejo de crisis, continuidad de negocio, consultoría y lo que es governance. Entonces, ha estado como director desde Volkswagen, en la parte de Cranovac, que abrió oficinas él propiamente en Argentina, en Colombia, Venezuela, todo Sudamérica, comenzando por supuesto, por Ciudad de México. Grupo Alfa como director corporativo, subcriadero desde 1981 de Vonglosar, y bueno, es el CEO y presidente de Vonglosar Consulting Group desde el año prácticamente 2000. Mi querido Tom, pertenece a todas las asociaciones habidas y por haber, y por protocolo y respeto me voy a permitir leer lo que es ASIS International, International Association of Law Enforcement Intelligence Analysis, International Association of Chief of Police, International Association of Financial Crimes Investigator, National Fire Protection Association, National Cargo Security Council, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC, y Asociación Mexicana de Adiestradores de Perros, entre otras. Dentro de las asociaciones se ha desempeñado distintos cargos tales como socio fundador, presidente, tesorero, secretario, y continúa activo en varias de ellas como miembro de sus mesas directivas. Por parte de ASIS Internacional desempeñó los cargos de presidente del capítulo 17 México por 2 años, el cargo de Regional Vice President para México por 4 años, y el último cargo como Senior Regional Vice President del Grupo 13 de ASIS International, responsable de las regiones 19, que es México, región 20 Caribe y 22 de Centroamérica por 5 años. Actualmente es miembro y CPP vitalicio de la ASIS International, y desde inicios ha participado en cada una de las mesas directivas de vocal y a cargo de alguna comunidad. A lo largo de su trayectoria se pueden citar varios logros, dentro de ellos la creación de empresas, la obtención de diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como la participación como organizador y conferencista de congresos, la creación de programas e impartición de cursos en diferentes áreas de seguridad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y bueno, la verdad es que muy humilde el currículum que nos está compartiendo mi querido Tom, porque bueno, sabemos todos que es de
de las columnas vertebrales de la seguridad privada en nuestro país, de los pioneros junto con Rubén, y bueno, eso ya nos los platicarás, mi querido Tom. De verdad, un placer tenerte y un gusto tenerte ahora en estos lunes y miércoles de entrevistas de VIP Protection Podcast. Pues para mí es un honor ser tomado en cuenta y lógicamente espero que esta entrevista lleve como fin poder inspirar a los nuevos y jóvenes profesionales de la seguridad a seguir profesionalizándose, capacitarse y certificarse, que son para mí los pilares que hacen que un profesional de experiencia puede lograr y transmitir a sus pares a fin de lograr propósitos, metas y en sí culminar con una carrera que espero pude haber hecho. Sí, sin duda, mi querido Tom. Pues bien, tratando de llevar el proceso de esta charla, ¿por qué no nos platicas cuando estabas en el TEC? ¿Qué sucede? ¿Cómo la vida te lleva y te pone en el área de seguridad? ¿Y en qué momento dices, bueno, de aquí soy? Es una larga historia que voy a tratar de resumir. Lógicamente, saliendo del TEC en 67 como ingeniero electricista, obtuve una chamba en Volkswagen de México, en la cual fui uno de los encargados de hacer la transición de la planta de México a Puebla. Ok. En aquella época, lógicamente, lo único que había, aparte del galeón en Jalostoc, era la planta matriz, a la hora de transformarse y mudarse a Puebla, solo contaba con 5 naves. Ok. De las cuales, según, si no me falla el número, al día de hoy tiene 160. Wow. Naves a todo capacidad, sumamente automatizado y con una población de trabajo entre 40 y 50 mil empleados. ¿Solo en México? Solo en México. Y esto es decir en Puebla, ¿no? Puebla, o sea, es Volkswagen, ¿no? Sí, sí. De ahí, acabando el cambio, se me ofreció quedarme en Puebla, cosa que no acepté por diversas razones, y me regresé a México, y ahí empecé a trabajar para W.R. Grace, que fue una empresa que se dedicaba al empaque al alto vacío de aquella época. Estoy hablando de los 70s. Ok. Época en la cual uno de mis trabajos iniciales fue estando de, pues así como se dice vulgarmente, correveidil en ventas, que la finalidad era desarrollar en México el uso de empaque al vacío, cosa que afortunadamente sí se ha logrado, y como vemos hoy día, pues no hay alimento que no esté empacado al alto vacío, desde una carne fría, un corte muy bueno que a veces te gusta asar en tu casa, quesos, perecederos, pollos, de todo tipo de alimento perecedero. Y con la fortuna de haber podido desarrollar para México ya no importar el producto, sino fabricarlo aquí, y desarrollamos un mercado lo suficientemente grande que facilitó el poder hacer la planta en México, que a la fecha existe y está en Toluca, ahí donde está General Motors, enfrente. De ahí, lógicamente, viajé toda Latinoamérica de cabo a rabo,
y desarrollamos planta en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y lógicamente toda la parte de Centroamérica que le correspondió a México como territorio propio y tuvimos éxito. Estuve ahí 10 años, tenía yo otras metas, ellos otras, y decidí renunciar. Para ello, por la proximidad con uno de mis proveedores, que era en aquella época Food, que actualmente existe, me hicieron partícipe de una sociedad para desarrollar alimento balanceado para ganado en tiempo de estiaje. De ahí el grupo fue vendido al Grupo Alfa y fue de los 4 proyectos que en esa época de los 80s Alfa autorizó, y yo fui uno de esos 4 proyectos a realizar dentro de 400 y tantos que había en el grupo. Ahí todavía no estabas en la parte de seguridad. Todavía no entraba. Producción y todo ello. Yo estaba metido en lo mío, alimentos, para acá, para allá y todo. Desafortunadamente, por la época en la que se dio este proyecto, a la mera hora, por la crisis económica de los 80s, pues Alfa no tuvo capacidad de darme capital de trabajo. Que en aquella época eran 5,000 pesos de aquellos. Wow. Y que hoy dice 5,000 pesos, pues es una comida entre 5 cuates y ya lo hiciste. Sí. O sea, algo... Y las primeras 2 horas. Y, bueno, eso es nomás para abrir boca, ¿no? Entonces, a raíz de eso, me quedé y dije, yo no le voy a seguir al ritmo de Alfa, no es algo que me corresponde, no es algo que estoy dispuesto a soportar a ver para cuándo. Y como el proyecto era para 1 año y medio y yo lo hice en 8 meses y no tuvimos capital de trabajo, pues desafortunadamente dije, señores, liquídenme, gracias. Entonces sí, la de, a ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, estando Oye, en casa... te interrumpo, mi querido Tom. ¿Tú eres de aquí, del DF? Sí. ¿De dónde viene esta parte alemana o de tus raíces? Bueno, papá es checo. Checo. Y mamá austriaca. Ok. Entonces, de ahí... ¿Por qué no nos platicas ellos en qué año llegaron aquí? Ellos llegaron justamente el día en que se desató la Segunda Guerra Mundial. Ok, 1941. No, 38. Eso dije. Sí, me querías agarrar. No. En 38. Y yo nací en 45 y de ahí para acá, pues aquí estoy. A raíz de eso, pues, ¿qué hago? Sí, tenía acumulado un guardadito y de la noche a la mañana, así, sin hacer mucho estudio, ni como lo hacemos a la mexicana. Y ahora qué vas a hacer. Hoy vendo chiles, por decir algo. Sí, claro. Y así, viendo a mis 2 perros que tenía en aquella época, labradores, dije, ¿por qué no me dedico, debido a la situación que ya existía en esas épocas de inseguridad? Estoy hablando de los 80s. Ok. Lógicamente hoy día esa inseguridad sigue, no ha cambiado, al contrario. Ha evolucionado. Ha evolucionado a unos pasos agigantados, al cual desgraciadamente la sociedad, los ciudadanos, no hemos sido capaces de asimilar el evento en sí para saber realmente qué hacer. Uno te dice, oye, es como ir al médico, ¿no? Me dijo el doctor que me tomara una aspirina porque me dolía la cabeza. Y luego vas con otro y te dice, no, te tienes que hacer un estudio.
ve con el médico, que te examine, que te vea, que busques la forma de eliminarlo, o sea, buscar la raíz del problema. Y seguimos en las mismas. Aunque sabemos la raíz del problema, sabemos sus causas, pero a la mera de la acción siempre hay un por qué no. Y entonces me dediqué en aquella época a formar un criadero de perros. Y empecé con la raza Rottweiler. De ahí empecé a pastor alemán, Schnauzer gigante, luego labrador, etc. Y empecé, como todo mundo, a picar piedra desde cero, a entrenar perros a nivel casero para seguridad de las personas, o por lo menos que tuvieran un perro que les hiciera caso, no que el perro tomara las acciones de la casa y la señora fuera la que estaba a disposición del perro, no el perro a disposición. Obediencia básica, avanzada y guardia y protección. Así es. Y de ahí, pues empecé a trabajar al grado tal de que hasta hace unos 8 o 9 años, puede que un poco más, decidí ya dejar el negocito de los perros, porque ya no era vida, no por otra razón, porque justamente en vacaciones, en emergencias, en todo, siempre tenía que estar el dueño del changarro para poder atender al cliente. Sí. O sea, no había forma de evitar. Entonces decidí ya vender el criadero y dedicarme a lo que ya había yo empezado a hacer desde los 80s. A raíz de estar entrenando perros para las casas y viendo que estaba funcionando, la gente me solicitaba, oye, por seguridad, ¿qué cosa puedo poner en la casa? Y ahí fue donde empecé con la inquietud desde mucho antes, porque lógicamente lo de los perros lo tenía como en un stand-by, lo hacía de repente y no mucho, y de repente me hablaban unos, oye, ¿qué hago para la puerta? Porque se me abre, etcétera. Y me metía en lo que todo el mundo se mete hoy en día con una facilidad estratosférica e increíble, en donde ahora mi nieto, bueno, ya mis nietos, saben más de computación y de electrónica. De accesos que yo mismo. Sí, así es. Y a raíz de eso encontré a CIS. Se me hizo muy interesante. Participé en su primer congreso en el 98 en Dallas y me gustó. Me hice socio desde el 96, 7 por ahí y hasta la fecha. Y ahora, pues lógicamente ya por edad y por desgaste, ya me hicieron vitalicio, tanto como miembro como los grandes, mi querido Tom. Como CPP. Y ahí empezó a andar por la seguridad y empezó a trabajar bien la cosa al nivel de que me empecé a capacitar. Y en 2000, un grupo de miembros de ASIS, colegas todos, buenos amigos, nos dimos a la tarea de acceder a ese examen. En aquella época era escrito, tardaba 2 meses y medio la respuesta de si pasabas o no pasabas, estabas en el limbo, y luego lógicamente venían y había formas de interpretar los resultados que te mandaban. Y es una anécdota, pero no vale la pena. Y tratando de lograr eso, fuimos el único grupo del cual yo tengo memoria, que de los 26 que nos presentamos en México, 25 pasamos. Oye, qué padre eso. ¿Y quién estaba de tu antigüedad? ¿Quién estaba en tu graduación? En ese grupo estaba Jorge Septién, Rubén Fajardo,
Ignacio González, Sergio Barquet, Cael Malo, Escalante, Fernando Escalante, Carstens, Pablo Carstens. ¿Quién más? Bueno, ya. Ya ni digas quién no pasó. No, todos pasamos. De los 26. De los 26, 25, porque nos juntamos dos grupos. Era el grupo de Asís per se y estaba el grupo de Juan Varas. Ok. Que tenía Juan Varas, papá. Papá, que tenía su equipo de gente y de los cuales uno de ellos no pasó. Punto. No hay más. Uh-huh. Y de ahí, pues, el andar. En el 2002 me hicieron presidente de Asís. Estuve 2002, 2003, parte de 4, porque hicimos la primera convención de Asís, el congreso primero de Asís en esa época, y le ayudé a Jaime Oliva, que en paz descanse, a tomar esa posición. De ahí he estado en todos los comités, en todas las mesas directivas, ya sea de vocal, encargado de uno de los comités o comunidades, como hoy día sea. No, yo de hecho me acuerdo, mi querido Tom, que mi primera oficina la tuve frente a la Glorieta Colón, un edificio que lo quitaron y que ahí estaban las oficinas de Asís y que tú eras el presidente. Que fue cuando yo me comencé a meter, eso fue en 2002 aproximadamente. 2002, 2003. Por ahí así, y que después nos fuimos a Las Vegas, que dimos una plática así, bueno, que me invitaron a ver algo de protección ejecutiva, pero ya desde ese entonces fue que empezamos a tener relación, que tú eras ahora sí como decimos, el mero chipocles allá en México, que andabas ayudando allá a todos y que salió por fortuna muy bien, que fue mi primer acercamiento internacional en lo que era protección ejecutiva. Pero ya quitaron el edificio. No, el edificio está y ya es ahorita un lote baldío. Bueno, es una excavación, pero desde que lo quitaron hace 10 años no ha habido nada. Lo que era la Glorieta, ya no sé si es de Colón o ya no sé. Sigue siendo de Colón, todavía. O sea, le cambiaron ya de nombres varios. Iban a quitarlo y poner a la soldadera, no es otra cosa, ¿verdad? Algo así va a pasar. Vamos a tener que ir a una breve pausa, mi querido Tom. Encantado. Pero de verdad, qué interesante, amigos, colegas, cómo es que comienza. Y aquí vemos, ¿no? Hoy los grandes líderes que estamos teniendo, pues fueron los grandes que comenzaron, ¿no? Tenemos a Rubén Fajardo, tenemos a Jorge Septién, de los que han venido aquí. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar al resto, ¿no? La verdad es que Tom sí tiene buena memoria, yo no tanta. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a enviarles una pieza musical ahí para que se distraigan en lo que van en el tráfico, maneje con cuidado y regresamos en 3 minutitos. Gracias Tom, regresamos. Pues bien, ya estamos de regreso nuevamente con nuestro gran amigo Thomas Gottlieb. Y bueno, pues vamos a continuar en donde nos quedamos. Y estábamos, mi querido Tom, hablando de ese proceso que se vivió ya con esa camada de los 25 CPPs, de los 26, que nada más quedó uno fuera. ¿Qué vino después, mi querido Tom? Bueno, después de eso vinieron dos aspectos que considero importantes. Uno, que empezamos a dar cursos, el capítulo, para profesionalizar a nuestros colegas, a nuestros pares. Y lo más interesante fue que al cabo del 2003 había más gente certificada que socios del capítulo. Okay. O sea, una cifra bastante alta, arriba de 100, lo cual era inusitado. Hemos sido desde entonces un referente a nivel de Asís internacional de cómo se hacen las cosas y que sí se pueden aunque no haya dinero y bla bla bla, y esto lógicamente
a través de las distintas gestiones de varios de nuestros colegas, como Jaime Malo, como Marcos Solórzano, como Marquito, ¿cómo no? Como Héctor Coronado, como... Saludos también al buen Cael. Ya viene el sábado de carnes, hombre, ahí no subes fotografías. Por ejemplo, Ricardo Torres. Nuestro buen amigo Rubén Contreras. Bueno, él fue el fundador realmente del capítulo y el que gestionó ante Asís Internacional la inclusión del capítulo per se. A partir de ahí, pues lógicamente, al querer hacer de Asís un ente referente en la seguridad a nivel nacional, nos abocamos por distintas formas, métodos, procesos, etcétera, y con la ayuda de todo nuestro membresía, y empezamos a hacer partes en algunas ocasiones en forma personal, consejeros de los estados, de los gobiernos, y en nuestro caso yo fui consejero ciudadano durante 4 o 5 años, bajo la época en la que Marcelo Ebrard fue el secretario de Seguridad. También a través de los trabajos realizados por nosotros, varios colegas, no puedo dejar de mencionar que desde 1997-98 tuvimos la intervención para elaborar la primera ley de seguridad privada de la Ciudad de México. Participamos en ella y hemos participado en varias otras instancias renovándola. Cosa rara, siempre se habló de una ley, pero jamás se pudo, y creo que a la fecha todavía no se puede, hacer de esa ley su reglamento. Continúa. Porque desgraciadamente creo que la situación sigue siendo la misma desde los 80s. Politizado. Todo está politizado, te dicen que sí, no te dicen cuándo, y a la hora que pasaste el papel supuestamente ya revisado, y no quiero decir planchado, que quiere decir que ya se aceptó por todo el mundo, todavía hay la mano negra de algún diputado o senador que tiene que meter su idea, su forma, sin conocerte el tema. Y ahí es donde, como dicen, la puerca torció el rabo. Y entonces lo que sale es lo que tenemos. Y así seguimos y seguiremos. Por otro lado, hemos sido referentes o consejeros a niveles de estados como Baja California, Monterrey, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Veracruz, etc. En varios estados hemos sido y hemos estado involucrados, aunque por desgracia la política siempre resurge. Lo técnico, lo eficiente, lo correcto, lo estudiado, lo evaluado, lo probado, no tanto aquí como en otras partes. Y no quiero decir que en otras partes sea mejor o peor, pero en todos lados se da la misma situación. En todos lados se cuecen habas, ¿no? Tenemos el problema Nicaragua, tenemos el problema Venezuela, tenemos el problema Perú, tenemos Ecuador. O sea, siempre ha habido, no se diga Cuba, etcétera, aunque hay indicios siempre, y no sé cómo o por qué se dan, pero hay lucecitas ahí que se abren y que son las que te motivan para seguir
en la brega de este tipo de pues aventuras, porque no la puedo llamar un proyecto fehaciente o real, y que le estás apostando a que en primera no te pagan y en segunda deseas que eso se lleve a cabo. No es por la paga, sino por la satisfacción, creo yo, de dejar un granito ahí plasmado de que se hizo y se pudo hacer. Así ha estado, así estará y creo que así seguiremos. Pues mira, hay al día de hoy ya asociaciones como Asume, que también ya de manera más directa está comenzando a atacarlo, que vienen prácticamente toda la fuerza, precisamente por esa la Cámara de Seguridad que venimos manejando desde las épocas de Rojo, desde el, no sé, 99, con FEPACEP, con, bueno, tantas asociaciones, y por X, Y o Z no se logra concretar. Ahora con Armando Zúñiga en la cabeza de Coparmex y de otras asociaciones, México Unido contra la Delincuencia también interviene, SOS y varias, y de repente están dando mucho de qué hablar, y de repente se olvidaron, ya no aparecen, ya no dicen, ya no hacen. ¿Y qué es lo que eso demuestra? Cansancio, hartazgo. ¿Qué es lo que genera que causas que realmente valen la pena atacar, analizar, ver sus raíces? Pues nos llevan a situaciones que hoy día, y no lo digo en mal, hay un dicho que me acuerdo muchísimo de mi abuelo, y esto te estoy hablando de los 55, por ahí, tendría yo 10 años, una cosa así. Y decía mi abuelo, cuidado, si los agarran a todos, ¿quién cierra la puerta? A ver, lo tengo marcado, ahí está, y sigue estando ahí esa situación. ¿O me equivoco? No, ahí está, y todos tienen sus cámaras, las asociaciones, y no hay una cámara de la industria de la seguridad. Eso es una realidad. Y no se ha hecho, y no llega a fraguar. Se está trabajando muchísimo, sí. Asume está haciendo ahorita un gran esfuerzo, ya hicieron una cantidad inmensa de lobbying, como se dice en inglés, o sea, interacción con el Senado, con los diputados y con todo el mundo, la Secretaría de Economía y todos, para realmente formarla. Porque creo que la Cámara no son guardias nada más. Es toda una industria inmensa que tenemos en el país, desde fabricantes, integradores, capacitadores, facilitadores. Una cosa es capacitar y otra es facilitar. Uh-huh. Tenemos también una gran cantidad de profesionales en el país que conocen a fondo la situación y que tienen sus propias ideas que pueden y pudiesen ser puestas en la mesa para que se logren hacer cosas. No tenemos que salir del país, inclusive, y lo voy a decir sanamente, en tu ámbito de intervención en la seguridad de México. Pues creo que como protección ejecutiva tienes mucho que aportar a los extranjeros en el sentido positivo de cómo se hacen las cosas en México, no como dice el librito.
porque el librito te puede dar una pauta, te da una guía, pero la realidad es otra. ¿Qué nos pasa en el transporte? México es sui generis. A ver, tienes que tener un convoy de 40 trailers protegidos por la Guardia Nacional para entregar petróleo. ¿No lo has visto en las carreteras? Sí, no, y lo hemos vivido ahora que estuvo la crisis que... Ahora, y por el otro lado tienes al huachicol y no lo puedes agarrar. Espérame, no es posible. Sí, no. Sí, o sea, son esas contradicciones que dices, a ver, ¿dónde está el hilo negro del asunto? ¿Sabes dónde está todo? ¿Tienes con qué? Estamos más electrónicos hoy día, con la posibilidad de saber exactamente dónde está cada cosa y no actuamos. Mira, Tom, te puedo decir y que coincido contigo en esta parte de protección ejecutiva, que es en donde yo considero que he llevado mi carrera y estoy contigo. O sea, yo creo que México debe ser punta de lanza, al igual que lo fue Colombia en determinado momento, de cómo se debería de hacer, porque la seguridad y los riesgos en Estados Unidos son distintos. Pero hay un grupo que se dedica a decir, no, ¿sabes qué? Te voy a traer de la Universidad de Oxford y de Harvard. Y dices, oye, y aquí se los compramos, ¿no? Entonces decir, que yo creo que ya vienen soluciones, que también esa es una sorpresa que viene pronto, para que esto se dé, cuando menos en esta parte, que dejemos de estar comprando espejitos y que porque vienen en inglés ya saben más. Y mira, la verdad es que todo suma. Dicen que la seguridad, Tom, no la vamos a inventar, pero sí la vamos a adaptar. Y nosotros somos grandes ejemplos porque aquí sigue muriendo gente. Yo creo que el Servicio Secreto de Estados Unidos es bueno. Yo creo que organizaciones que traen niveles presidenciales, claro, Interpol, de protección pueden aportar. La policía francesa, la inglesa, la alemana, inclusive la rusa. Sí. Tienen cosas que aportar. Los israelíes ni se digan. Colombia, o sea, lugares de alto riesgo, ¿no? Y espérame, vete a los lugares de alto riesgo y siempre vas a ver que hay tecnología atrás de todo lo que se está haciendo. Ve la cantidad de C5 que se han formado en este país. No creo que los formes nomás porque quiera salir en la foto. Han dado sus resultados. Desgraciadamente la evidencia que esto da, pone a sudar a muchos y da calambres para poder ejecutar. Eso es mi punto de vista. La corrupción, el propio sistema de gobierno que tenemos con gente coludida, el propio narcotráfico, cuando vienen épocas de elección que mueren gente que tal vez debería haber estado ahí, pues no, ya los matan. Entonces eso te habla de todo lo que está sucediendo, el proceso que estamos llevando de 6 cárteles que estaban operando de toda la vida en México, a hoy a más de 30 y tantos, y con uno dominando ya el casi el 60%, y no me agarran a nadie. Estuvo Luis Dena por aquí y hablamos de la importancia de la inteligencia, porque no es posible que yo, que vivo en la colonia Moctezuma, si sepa quién y cuándo llegan a distribuir la droga. Estoy hablando de vendedores, de dealers, vamos. Tu vecino. Así es. Pues yo creo que ahí no vamos a arreglar el mundo, mi querido Tom. Ni vine a tratar de hacer eso. No va a suceder. Vine a hablar con un amigo. Muchas gracias, que me quería entrevistar y aquí estoy para eso. Punto. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué ves a un futuro? ¿Qué dice Tom? ¿O qué seguridad privada, desde los comienzos que conozco, lo que estamos viviendo, qué hay en el futuro a corto y mediano plazo, Tom? Mira, lo que yo noto mucho es esto. Hoy ya cambiaron las formas de trabajo. A raíz de la pandemia, el mundo cambió. O sea, nos cambió la forma de ser. La forma de trabajar, la forma de hacer negocio, la forma de capacitarnos. Los riesgos. Los riesgos supuestamente bajaron, de repente hoy es que subieron, de repente hoy es que tal empresa quebró, de repente hoy es que no le pagaron correctamente al empleado,
luego que la empresa le transfirió al empleado todos los gastos a nivel casa, de internet, de telefonía, banda segura, etcétera, 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 y ya empezaron a recapacitar, etcétera. Yo siento dos cosas. Una, cada empresa tiene que tener un plan de trabajo muy, muy específico, tomando en cuenta la variedad de situaciones en las que ya te encuentras. No es tomar en cuenta una y no la otra. Por ejemplo, ¿cómo he visto empresas nacionales como internacionales que se achicaron en una forma bestial? A ver, por decir algo, ve Reforma, que está vacía de oficinas. ¿Cuántos lugares quieres y ya estás como en la Merced pidiendo marchante barato hoy y mañana a lo mejor más barato? O sea, estás en un mercado raro, la venta de casas se está dando, la inquietud existe. Yo partiría desde el Departamento de Recursos Humanos, que tiene que tener muy bien estructurado su política de contratación y hacer lo que tienen que hacer, verificar la información que les dan. No porque Juan mandó a Pedro con su cuate, ya tiene la chamba, que se da muchísimo. Dos, la interacción que debe de haber entre los departamentos, ya sea mercadotecnia, finanzas, cobranzas, entregas, logística, tecnología, IT, ciberseguridad, que ese tema, jóvenes, no sé por dónde, pero ahí está ahorita el problema, que no le estamos dando la atención correcta. Y, lógicamente, por ejemplo, el programa que tiene ASIS, SRM, hay que aplicarlo y hay que involucrar los departamentos que en él convergen a fin de tener política sana, operación sana y control de lo que hago, porque si no, nos vamos a perder. Y, lógicamente, pues, ser proactivos, capacitar realmente a la gente, no decirle, ay, mira, le voy a dar 40 horas de inducción. Dime que le das en 40 horas a una persona. Lo tienes 8 horas sentado ahí, aburrido, porque la persona que le da la clase es de lo más soso que hay en este mundo. No es docente, no es capacitador y no está certificado. Y a esa persona la pusiste a hablar de tu empresa por 40 horas para el guardia que se le olvidó todo o no agarró nada y lo único que fue por la telera que le vas a dar porque no ha comido. O sea, no entiendo. Tenemos que ser más activos. Creo que ya se acabó esa época de que el supervisor es ahora el gerente, porque ahora sí les dimos en la torre a todo. Y eso genera también situaciones, por hablar de un sector. En el sector tecnológico, pues ese va avanzando a pasos agigantados. A ver, la cámara que antes tenía yo en un control de accesos, que era coadyuvante del trabajo del guardia para dejar pasar o no a alguien, o un coche o lo que fuera, a la entrada, pues ya se volvió obsoleto como tal. Sí existe, debe existir, pero complementado con otras cosas que el guardia tiene que realizar. Y luego su supervisor tiene que no nomás estar checando al guardia que lo esté haciendo, sino ser también proactivo. El que está en IT tiene que no nomás cambiar claves y ser el autor intelectual de ellas
y nadie supo, nadie sabrá. Tienes que buscar compliance en la organización. Todo mundo es responsable y a todo mundo le puedo acreditar o no responsabilidad, que eso no se da muy fácilmente. Por lo tanto, ¿qué hacer? Capacitar, capacitar, capacitar. Y luego, certificar, certificar, certificar. Y lo principal, buscar al idóneo para el puesto. Acabas de dar en puntos estratégicos de la problemática actual y que es efectivamente la coadyuvancia entre las áreas, por ejemplo, IT con Security, ¿no? Acabas de hablar de la parte de la capacitación que se deba de dar efectiva. Te lo digo porque nosotros tenemos un entrenamiento y le decimos, oye, te voy a mandar otros que no son escuelas, pero para que no me quiten mi presupuesto, dices, híjole, pues entonces, de verdad, es real. ¿Y ese cuate qué sabe? Pues es de compras. No, espérame, ojo, no es que no quiera yo hablar con el de compras, pero el de compras para mí es una piedra en el camino, porque ese jamás me va a comprar lo que la persona que solicitó el producto quiere. Este va por el precio más barato y que me perdonen algunos me dirán, estás loco, Tomás. No, eso ya no existe. No, existe, sí, a lo mejor ya no está tan corrupto o es más corrupto y sabe hacer las cosas, no lo sé, pero se da. Y eso son las cosas que tiene uno que tener el feeling para saber si sí o si no. Y sí tengo que hablar con el de compras, yo como el vendedor del producto, para darle realmente a conocer lo que hace mi equipo, por qué tiene especificación A, B, C, D y todas las que quiera, por qué puedo usar ese y lo puedo combinar con este otro y me facilita a mí la chamba para que la persona que lo utilice también le sea amigable y propicio poderla utilizar, que no se da. Debemos en resumen, debemos de adecuarnos ya a la nueva seguridad del siglo XXI, con pandemia, con todo este aprendizaje que nos está dejando, ¿no? A ver, ahorita con lo de Omicron, ya cerraron países sin saber específicamente nada. Sí, se dio un brote de 2 personas que murieron, o no sé qué. Pero efectivamente, técnicamente, no hay evidencia de nada. Es un chismorreo. Y ante quién sabe qué sea y cómo sea, más vale hacerlo. Sí, eso nos ha enseñado la pandemia. Adelántate a los hechos. Sí, pero no puedo así de la noche a la mañana afectar a medio mundo. Al cerrar fronteras estoy cerrando la economía. Al cerrar fronteras no dejo salir a gente, no dejo entrar gente. No, y hay un impacto consecuencial independientemente de las vidas. A ver, el tipo de cambio de México hoy, del dólar. Ya estamos casi en 22 otra vez. Pero no pasa nada. Hemos tenido ¿cómo se dice? Una inflación muy tranquila, sí, estamos en el 7%. A ver, ¿y ahora qué? Otra vez el sistema, mi querido Tom. Pues la verdad es que temas muy interesantes, yo creo que contigo se tienen para 4 entrevistas más, mi querido Tom. Si lo requieres, encantado de la vida estoy. No, aquí es tu casa y es de verdad un espacio abierto, de micrófonos abiertos para todo aquel que quiera venir a tocar algún tema de seguridad, y qué mejor que nuestros grandes maestros, nuestros grandes amigos como mi querido Tomás Botier.
a quien agradezco nuevamente, de verdad, mi querido Tom, muchísimas gracias por venir. Víctor, gracias por venir. Yo soy tu fan, siempre he sido tu fan y hoy que te tengo aquí, de verdad fue gozoso, dirían por ahí. Bueno, dirían. Muy amable. Fue gozoso, fue un placer y espero tenerte pronto. Yo creo que si hay algún tema que podamos tocar, que podría ser, que tú me digas, oye, quiero hablar de la cría de perros, quiero hablar de las razas, quiero hablar de protección ejecutiva, quiero hablar de todo lo que tú dominas, mi querido Tom. Entonces, considera este espacio abierto. Cuando tú decidas. Muchas gracias, Tom. Pues, queridos escuchas, amigos, colegas, pues una gran entrevista. No sé si ustedes lo gozaron igual que yo, pero bueno, se queda uno abierto y con ganas de continuar. Pero pronto lo vamos a tener a mi querido Tom nuevamente por aquí. Síganos escuchando los lunes y los miércoles a partir de las 5 de la mañana en Spotify y por YouTube e Instagram a través de @VIP Protection Podcast. Nos estamos viendo. ¿Te quieres despedir de la audiencia? Muchas gracias a todos, la audiencia y a aquellos disidentes o que estén de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Tom. Que tengan excelente día y productivo. Cuídese mucho, abríguese, acuérdese que viene la gripe, el frío y bueno, no baje la guardia. Acuérdense que ya vienen otras olas. No exageremos en nuestra confianza. Esto lo hacemos todos y tu distancia, tu cubreboca y tus manos, no bajemos la guardia para que continuemos en verde. Que tengas excelente día. Muchísimas gracias por escucharnos.